contexto democrático. No hay políticas públicas, porque las políticas públicas implican la necesidad de discutir, de deliberar, de poder contraponer ideas, de poder, tiene que haber una discusión de alternativas posibles, de qué hacer frente a una cuestión, frente a un problema que sea relevante para la ciudadanía. Entonces, hablar de políticas públicas solo hablamos en contextos democráticos. Hablar de deliberación pública solamente es posible en contextos democráticos. En contextos no democráticos hay un jefe autocrático que decide todo. Decir, bueno, la política va para este lado, decido qué hacer en esta cuestión y nadie la puede cuestionar, nadie puede disentir, nadie puede decir nada. Es decir, no hay posibilidad de debate público, ¿no? Entonces, hablar de políticas públicas supone un entorno democrático, supone la posibilidad de deliberar, de intercambiar perspectivas diferentes, y también supone, digamos, que todas las democracias se realizan en el espacio público, ¿no? Que por lo tanto son abiertas a la ciudadanía, deben tener la posibilidad de intercambiar y de poder conocer estas ideas. De manera tal que el estudio de las políticas públicas nos va a permitir tener una idea del Estado en acción, ¿sí? Si cuando estudiamos el Estado en la facultad hablamos de un ente abstracto, ¿no? Y hablamos de elementos estructurales que nos parecen que fueran algo lejano a nuestra vida cotidiana, aterrizar al campo de las políticas públicas nos permite ver el Estado en movimiento, el Estado en acción, el Estado interactuando con la ciudadanía y respondiendo, bien, mal, más o menos, como le salga, a los distintos problemas que adquieren relevancia pública. Entonces, y en ese proceso, ciertamente, vamos a encontrarnos con un proceso complejo, y complejo entendido en términos no de complicado, sino complejo, porque va a ser multicausal, porque los problemas sociales nunca tienen una única causa, porque son problemas sobre los cuales no hay una relación causa-efecto, sino que a veces el efecto retroactúa sobre la propia causa, a veces los entornos van cambiando y van generando una forma diferente de desarrollo de una determinada cuestión social en momentos históricos distintos. Entonces, nos vamos a encontrar con una red compleja, con actores sociales, políticos, con intereses contrapuestos, con algunos intereses convergentes. Tampoco la sociedad implica que siempre hay las personas defienden los mismos intereses en todos los temas. A veces en algunas cosas se pueden poner de acuerdo, en otras no. Entonces, la complejidad de la trama social en la que se desenvuelve la acción política realmente requiere observar esa compleja red de intereses, observar los impactos, poder prever cuál sería el resultado de nuestras acciones, poder prever qué va a ser el otro frente a la decisión que estoy tomando. Entonces, en realidad, analizar una política pública y decidir qué hacer cuando uno es un decisor no es una cuestión menor y que uno puede tomar sentadito en un escritorio y realmente con algunos datos superficiales acerca de una cuestión, sino que debiéramos hacernos una serie de preguntas bastante relevantes para poder tomar decisiones que verdaderamente resuelvan los problemas de la ciudadanía. ¿Cuándo arranca una política pública? Y arranca cuando ingresa una cuestión, un problema. Bueno, cuando ingresa un tema en la agenda, un problema, una cuestión a la que haya que prestar atención, frente a eso tenemos la instancia de formulación de alternativas. ¿Acá qué hace un decisor? Se pregunta, bueno, ¿qué hago? ¿Hago o no hago?
hacer algo? ¿O lo dejo pasar, lo escondo bajo la alfombra, veo a ver si no se dieron mucha cuenta, si la gente no protesta mucho, lo dejo abajo la alfombra y bueno, lo dejo para más adelante? Es una opción que los gobernantes toman en determinados momentos. O si decido hacer, ¿qué hago? Ahí viene la cuestión, ¿no? Decido hacer algo. Bueno, ¿qué alternativas tengo? Y en esa formulación de alternativas, ¿qué tengo que mirar? Y el contexto sociohistórico mínimamente. Tengo que analizar en qué momento estoy. Tengo que analizar qué relación, qué modelo de relación Estado-sociedad-mercado está vigente en ese momento, qué características de planteo de esa relación, qué margen tengo en las relaciones con los distintos actores de poder para tomar decisiones. Es decir, acá tengo un análisis contextual fuerte que tengo que hacer y en el que van a surgir algunas ideas alternativas de cómo resolver este conflicto, esta cuestión, este problema. En esa formulación de alternativas tomaremos en algún momento una decisión, luego vamos a ir viendo algunas estrategias sobre esto, y una vez que tomo una decisión, esa decisión se plasma en alguna norma. Va a ser una ley, va a ser un decreto, va a ser una ordenanza, se tendrá un consejo deliberante, es decir, tendrá distintas modalidades, pero esa decisión pública se plasma en algún instrumento legal que luego habrá que implementar desde un área del Poder Ejecutivo que se encargue de la implementación de esa política pública. Y el último paso de todo proceso de política pública es la evaluación, pero que la evaluación la tengo que empezar a pensar desde acá. Es decir, desde el mismo momento en que yo estoy pensando las alternativas de resolución de una cuestión, tengo que pensar en cómo lo voy a implementar y en cómo lo voy a evaluar. Por ejemplo, un programa que abarque a una población importante, a una cantidad importante de la población, y a mí me interesa cantidad, entonces únicamente mis indicadores van a ser cantidad de cobertura. Ahora, si a mí me interesan algunos otros detalles, como saber, por ejemplo, si realmente le estoy resolviendo los problemas, no solamente si abarco a 10.000 personas, sino si a esas 10.000 personas le estoy cambiando la vida o resolviendo la cuestión a la que estaba refiriéndome con este programa. Bueno, entonces tengo que pensar, ya desde el mismo momento en que voy a decidir las alternativas de solución a ese problema, cómo lo voy a implementar y cómo lo voy a evaluar. ¿Qué indicadores voy a tener que considerar para que efectivamente pueda resolver ese problema? Y en cada una de las fases, que yo les decía que es un proceso, vamos a tener un montón de actividades impuestas, ¿no? O sea, va a implicar formular el proyecto, de cómo se va a implementar la decisión, va a requerir pensar en cómo lo voy a ejecutar, desde dónde, con qué presupuesto, por supuesto. Cuando ya estoy pensando las alternativas, tengo que pensar eso también. Tengo que hacer un seguimiento, tengo que prever un seguimiento y una evaluación que, si yo la pienso al final de que implementé un proyecto que me dura 2 años y yo me acuerdo de evaluar el último día, seguramente si me estoy mandando alguna macana con el proyecto que armé, me doy cuenta recién al final, con lo cual todo el esfuerzo, el dinero público fue tirado a la basura. Con lo cual hay que pensar siempre en evaluar el proceso, en tener esos indicadores presentes desde el primer día de implementación de un proyecto. Eso me va a permitir reformular los objetivos, las acciones, variar la estrategia. En el tema de agenda, que es cuando, digamos, ¿qué sería un problema público? Porque hablamos del término problema, y el término problema es un término muy ambiguo, ¿no? Porque todos nosotros tenemos problemas todos los días, ¿o no? ¿Sí?
¿son problemas públicos? No, ¿no? No necesariamente. No todos los problemas que tenemos vamos a hacer un piquete o vamos a hacer una manifestación frente a, en la plaza para decir, bueno, que en realidad nos peleamos con el vecino porque le ladraba el perro del vecino, me molestó toda la noche y resulta que entonces resuelvan el problema del vecino que tiene un perro que le molesta, ¿no? Entonces, bueno, hay problemas que las autoridades gubernamentales no tienen por qué intervenir en la cuestión de problemas entre vecinos porque el perro nos ladra, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas que merecen la atención, que están en discusión pública y que merecen esa atención pública? Y acá hay dos cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta. Una es la definición del problema. Y esta no es una cuestión menor, no es ir al diccionario y mirar qué quiere decir tal cosa. ¿Qué quiero decir con definición del problema? Tengo que saber exactamente qué es lo que quiero resolver. Y en esa definición del problema se juegan cuestiones de poder. ¿Quién tiene el poder de definir qué es lo importante? ¿Y desde qué lugar defino yo un problema público? ¿Desde dónde defino pobreza, por ejemplo? La defino solamente como carencia de ingresos a partir de un indicador que establece, bueno, como la línea de pobreza, quienes están por debajo o por encima de la línea de pobreza a partir de determinado nivel de ingresos, o defino pobreza tomando en cuenta un criterio más amplio, como el goce efectivo de, digamos, o la falta del goce efectivo de una serie de principios básicos, como una salud de calidad, una educación de calidad, tener una vivienda digna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la manera de definir un problema obviamente va a influir en el tipo de decisión que yo piense frente a ese problema. Cuando me equivoco acá, o cuando mi definición es parcial, o cuando mi definición tiene, digamos, un determinado sesgo ideológico o de desconocimiento del problema, a veces desde el poder público también hay desconocimiento de los problemas y las definiciones de los problemas son parciales. Y por lo tanto, la toma de decisiones no va a ser efectiva porque en realidad hay desconocimiento fundamental. Entonces la definición del problema no es una cuestión menor, no es ir al diccionario y mirar qué quiere decir estudiarlo. Es decir, estudiarlo, y estudiarlo quiere decir no solamente estudiarlo, digamos, tener un conocimiento académico de qué significa una cuestión, sino al mismo tiempo saber cuál es la trama de relaciones que ese problema involucra. ¿En qué va a afectar mi decisión a determinados grupos o a otros? Y cuando esto está, digamos, está instalado, está definido, el tema es cómo se instala, cómo entra en la agenda. Si esto yo lo estoy haciendo de la sociedad civil, si de repente tenemos convicción de que hay un tema que requiere atención de las autoridades gubernamentales y queremos que nos escuchen, queremos que ese tema sea tratado, una de las cuestiones que nos vamos a tener que concentrar es en esto, en cómo lo instalamos. Nos juntamos, hacemos una marcha, vamos a la prensa y buscamos que la ciudadanía, que más ciudadanos puedan entender esta cuestión y sean socios nuestros, entonces si somos muchos quizás sea más fácil que nos escuchen. Bueno, hay distintas estrategias para instalar un tema en agenda. Y para esto se requiere, digamos, obviamente que ese problema sea formulado como un problema de carácter político, que tenga relevancia pública esa cuestión. Si es algo que atañe a 10 personas de un barrio, probablemente, por más importante que sea para esas 10 personas,
no va a ameritar sacar una ley o una ordenanza por un problema pequeño que se puede resolver seguramente de alguna otra manera, pero que no es algo que atañe al conjunto de la ciudadanía. Y para aquellos que no están en esas instituciones organizadas, que tienen modos especiales de justamente de reclamos, de planteos de estas cuestiones al espacio público, lo importante es ejercitar la capacidad de organizarse y de poder plantear esos temas en la agenda pública, y para esto es necesaria la construcción de ciudadanía. La construcción de ciudadanía, que se trata del ejercicio de los derechos y deberes que tenemos todos, y esta plena conciencia que debemos tener de qué cosas nos corresponden a nosotros y de qué cosas les corresponden a los gobernantes. Y tener una ciudadanía activa implica la posibilidad de controlarlos permanentemente, de estar vigilantes frente a las decisiones que toman. Bueno, y esto nos lleva a dos conceptos que son el de agenda pública y el de agenda gubernamental. En la agenda pública están todas las cuestiones que son de relevancia para la sociedad en un momento determinado y que se pueden dividir en esa agenda pública en tantas fracciones plurales como grupos que existen en una sociedad. Va a haber una agenda de los sindicatos, va a haber una agenda de la prensa, va a haber una agenda de los movimientos sociales, va a haber una agenda de las mujeres, va a haber una agenda de los grupos ambientalistas. Es decir, puede haber muchas agendas en el público, no a todos nos interesan las mismas cosas simultáneamente. De manera que esa agenda pública está integrada por una serie de cuestiones que en un momento histórico son relevantes para la ciudadanía y que permiten discutirlas con algunas estrategias de instalación para que las autoridades gubernamentales puedan tomar esos datos como importantes y tomar alguna decisión al respecto. Y bueno, básicamente triunfan aquellas que son capaces o de movilizar a grandes sectores de la población, o que son capaces o que tienen recursos económicos suficientes para poder incidir en esa toma de decisiones. Algunos de los problemas que están acá en la agenda pública ingresan a la agenda gubernamental. Algunos de los problemas que están en la agenda gubernamental a veces no están en la agenda pública. Es decir, estas agendas pueden ir por vías separadas. Cuanto más compatibilizadas están la agenda pública con la agenda gubernamental, seguramente el sistema político estará en más equilibrio y habrá mayores niveles de satisfacción, ¿no? ¿Qué temas están en la agenda de las mujeres? La trata. La trata. ¿Algo más? Femicidios. Femicidios. Bien. Bueno, de estos temas que ustedes identifican como parte de la agenda pública de las mujeres, que aparecen en las marchas, que aparecen a través de distintas manifestaciones que se discuten en los medios de comunicación y demás, ¿cuáles están también en la agenda gubernamental? Le vamos poniendo una crucecita. Ustedes me dicen, ¿la igualdad de género está en la agenda gubernamental hoy? ¿Sí? ¿La violencia de género? También. Las cuestiones de discriminación están en la agenda gubernamental, se preocupan por tomar medidas que disminuyan la discriminación. La igualdad en el mercado de trabajo está en la agenda gubernamental. La valoración de las mujeres en la casa y el trabajo, digamos, la cuestión, digamos, en términos valorativos simbólicos. Hay, creo que es lo que quería decir Carmen, ¿no? La cuestión simbólica de lo que significa la autoridad o el trabajo, la valoración.
no solamente el pago económico, sino el reconocimiento, ¿no? Usted te apuntaba por ahí. ¿Eso está en la agenda? No. ¿La cuestión del aborto está en la agenda? No. ¿La cuestión de la trata? ¿La cuestión de los femicidios? Bueno, hagamos un repasito breve sobre los temas que ustedes han marcado como parte de la agenda. A ver, acá hay una discusión teórica entre el concepto de igualdad de género y el concepto de igualdad a secas. El concepto de igualdad es un concepto, acá tengo que hacer un poco de historia, es un concepto que emerge de la mano de un movimiento, de una tradición de pensamiento que es la Ilustración en el siglo XVIII en Europa, y que la Ilustración va a ser la que aporte la idea de igualdad, que va a converger con la tradición liberal, que va a aportar la idea de libertad, y van a converger en la Revolución Francesa, que se va a condensar en ese lema de igualdad, libertad y fraternidad. ¿Sí? Esa idea de igualdad que emerge, esa igualdad que emerge y que funda la modernidad, que funda las democracias modernas, que funda las características del Estado moderno y que funda el derecho moderno, es una igualdad que estaba impuesta o que suponía un determinado modelo de ciudadano. ¿Cuál es ese modelo de ciudadano que emerge con la Revolución Francesa? El ciudadano varón, burgués, blanco y propietario. Ese modelo de igualdad es el modelo que funda las democracias modernas. De manera que es un modelo de igualdad que se presenta a sí mismo como neutral, se presenta a sí mismo como universal, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, pero en realidad no es un modelo universal de ciudadanía, sino que es un modelo parcial que abarca solamente a algunos varones. De ese modelo de ciudadanía quedaban afuera los trabajadores, quedaban afuera todas las mujeres, quedaban afuera varios grupos étnicos que no tenían que ver con, bueno, que no eran blancos, claramente todo el resto quedaba afuera de esa consideración de ciudadanía. Entonces, si analizamos el concepto de igualdad a secas, es un concepto ambiguo porque en realidad ese concepto surge presentándose como universal en la teoría y en la práctica era absolutamente excluyente. ¿Por qué hablamos desde las teorías feministas de igualdad de género? Porque en realidad, y ahí me tengo que meter un poco en el concepto de género, y vale la pena que hagamos un pequeño paréntesis acá. Las sociedades han sido patriarcales, es decir, sociedades en que la distribución de los recursos residían mayoritariamente en los varones desde tiempos inmemoriales, ¿no? Diríamos que podríamos encontrar muy pocas excepciones, pero básicamente todas las sociedades han tenido una matriz patriarcal. Esa matriz patriarcal estaba basada en el supuesto de que había una jerarquía entre los sexos y que el sexo masculino tenía predominancia sobre el sexo femenino y por lo tanto tenía derecho a determinadas cuestiones a las que no tenían derecho las mujeres, para hacerlo bastante corto, ¿no? Entonces, ¿cómo opera esta lógica sobre la que se van construyendo estereotipos y supuestos sobre qué es ser varón y qué es ser mujer? Esto digamos, mientras la unidad de producción era la familia en el campo, los roles estaban bastante mezclados y en realidad se desempeñaban funciones públicas y privadas en el mismo lugar. El mismo lugar era unidad de producción y de reproducción de la vida cotidiana. ¿Sí? Ahora, el capitalismo separa los espacios funcionalmente, separa lo público de lo privado
y los varones salen al trabajo público, a la fábrica, y las mujeres quedan relegadas al ámbito privado. Esa división de espacios se traslada al derecho y por lo tanto aquello que sucede en el ámbito privado queda fuera de la injerencia de lo público y viceversa. Por lo tanto, las mujeres relegadas al espacio de lo privado quedan alejadas de la posibilidad de incidir en el espacio público y por lo tanto su ciudadanía es una ciudadanía que va a ser, digamos, conseguida, obtenida mucho después y con un montón de problemas y con menguada, diríamos, con algunas características que siguen hasta el día de hoy siendo consideradas de una inferior categoría a la de los varones. ¿Por qué? Porque los varones estuvieron siempre en el espacio público y aunque la ciudadanía primero fue gestada exclusivamente para los varones blancos, burgueses y propietarios, cuando el resto de los varones llega al espacio público, llega estando en el espacio público. Llegan como trabajadores en el mercado laboral remunerado o llegan como soldados también a cambio de un tributo de sangre al Estado. Entonces, el reconocimiento, la extensión de los derechos ciudadanos a los varones de todos los sectores sociales se hace desde el espacio público. En cambio, a las mujeres, el reconocimiento ciudadano se nos hace en calidad de madres, en un rol esencializado en el que la única tarea importante que tenemos para cumplir es la reproducción de la vida cotidiana. Esto es, en ser madres del ciudadano y en las tareas de cuidado que implican la reproducción de la vida cotidiana. Por lo tanto, la ciudadanía se adquiere por dos vías distintas y en esa concepción ciudadana radican las diferencias que, sobre las que se han construido las posibilidades de unos y otras en el espacio público y privado. Porque también los varones tenían vedado el espacio privado, esto también hay que decirlo, ¿no? Las mujeres en el espacio público y los varones en el espacio privado. Los varones no tenían derecho a cuidar de sus hijos, a cambiarle los pañales, a hacer una serie de actividades que probablemente la mayoría de los varones que están acá de generaciones más jóvenes las hacen cotidianamente. Entonces, hablar de igualdad de género tiene que ver con poner el énfasis en esas diferencias construidas históricamente y culturalmente y entonces poder especificar que sobre que el tener distintas anatomías, como tenemos varones y mujeres, no nos hace que ser necesariamente a unos mejores que otros o mejores dispuestos para el espacio público o para el espacio privado. No hay nada en la sangre que diga, usted tiene acá un ADN que lo predisponga a cuidar y a usted hay un ADN que lo predisponga a hablar en público. No existe, no hay nada biológico que nos suponga con jerarquías distintas. El tema, digamos, que la diferencia no sería realmente relevante política y socialmente si esa diferencia no supusiera jerarquías diferentes. Si el polo masculino no fuera sobrevalorado en algunos aspectos y digamos, suponiendo que los varones son más racionales y por lo tanto más aptos para el mercado de trabajo y para la política, para el espacio público, y contraponiendo a las mujeres como emotivas, sensibles, por lo tanto, bueno, a lo mejor se emociona demasiado y toma alguna decisión mal, pobre chica, estará en un mal día y entonces, bueno, no será muy apta para estas cuestiones y por lo tanto hay una estereotipación de los roles de género y por esa razón hablamos de igualdad de género. Y esto me lleva un poco a uno de los temas que está ahí marcado, que es la cuestión de paridad, porque en realidad, cuando hoy estamos hablando de paridad, que es, digamos, que hay, saben ustedes, dos proyectos presentados
en el Congreso de la Nación, uno con media sanción de senadores, otro con media sanción de diputados, y que ninguno de los dos proyectos va a cruzar de Cámara porque hay otras cuestiones que intervienen en quienes han formulado esos proyectos, y por lo tanto las mujeres vamos a quedar como el jamón del sándwich de una discusión que no tiene directamente que ver con la cuestión de la paridad, pero no van a cruzar las cámaras. Así que por el momento la ley de paridad no va a salir. Pero alguien hablaba de la cuestión del cupo femenino, y en realidad es un tema que yo he trabajado bastante porque me interesaba mucho saber si luego de aumentar la cantidad de mujeres en los poderes legislativos había habido cambios. ¿Qué habíamos aportado las mujeres a la política? Y en realidad las conclusiones son bastante interesantes, porque en el estudio de 20 años del Poder Legislativo de Misiones, 10 años sin cupo, 10 años con cupo, les puedo decir que la agenda parlamentaria ha cambiado con la presencia de más mujeres. Y ha cambiado por varias razones. Por un lado, porque eran más. Y de hecho, por lo menos en la etapa que yo estudié, hasta donde terminé de trabajar, hubo bastantes alianzas de las mujeres de distintos partidos políticos en la etapa inmediata posterior al cupo del 93 al 2003. Y hubo una producción parlamentaria mucho más densa. Debo decir que también las mujeres eran más productivas en cuanto a la presentación de proyectos y demás. De manera que, y además, por ejemplo, les cuento, los temas de derechos de las mujeres, los temas de derechos sociales, derechos de los niños, derechos de las familias, eran temas que si nosotros, yo hice una jerarquización de temas de acuerdo a la cantidad de proyectos presentados por varones y por mujeres, ¿sí? En la etapa previa al cupo y posterior. Clasifiqué a todo lo discutido en la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones en 12 temas. Esos temas de derechos de las mujeres, de los niños, de las familias, cuestiones de desarrollo social, en la agenda de los varones ocupa el lugar número 12, tanto en la etapa previa como posterior al cupo. Esos temas ocupan el lugar número 7 en la agenda de las mujeres, en la primera etapa, cuando eran poquitas y no tenían fuerza suficiente para sancionar algunas leyes, y ocupan el lugar número 3 luego de la sanción de la ley de cupo. Por lo tanto, hay un efecto directo de algunos temas que entran de la mano de las mujeres y que no estaban. Y no es que no estaban porque los varones son malos y no quieren, es porque directamente no se les ocurre problematizar la violencia de género, no se les ocurre trabajar, por ejemplo, el proyecto que fue bastante novedoso en la provincia, como una de las primeras en sancionar el registro de padres alimentantes morosos para la protección de los niños, de las parejas divorciadas, porque había muchas veces los padres se separaban, se separaban del matrimonio, pero los niños siguen comiendo, siguen yendo a la escuela, y a veces, bueno, ese registro fue un paso importante, porque eso preveía que, bueno, no sé si determina de implementar completamente, seguramente tendrá muchas falencias, pero el instrumento está como posibilidad de hacer uso de él. Entonces, hay en esa etapa posterior al cupo resultados interesantes. Pero, ¿qué pasa con el cupo? En realidad, y ahí toco varios de los temas que ustedes mencionan en la agenda, el cupo no resuelve las cuestiones estructurales de la diferencia de jerarquías con las que la sociedad ha puesto a varones y mujeres. Entonces, mejora, ciertamente, amplía la representación política, por lo tanto, mejora la calidad de la democracia, porque implica la entrada de otros temas, también los temas ambientales ingresan de la mano de las mujeres. Pero la paridad es un paso más. ¿Y por qué es un paso más? Porque la paridad implica rediscutir el contrato de ciudadanía de cero. Implica decir, bueno, a ver, todas las democracias modernas se fundaron solo por los varones blancos, burgueses y propietarios, listo. Todo el resto tuvimos que
luchar para pertenecer. Todo el resto, todo lo que no teníamos esas características, tuvimos que organizarnos, luchar. Todo el siglo XIX fue un siglo de luchas, de manifestaciones, de movimientos sociales, que duraron en algunos casos, como el sufragismo, más de 70 años, y con un montón de muertas en el medio, hay que decirlo. Entonces, el proceso fue siempre adaptarnos a un modelo que fue creado por otros y con características de otros. Entonces, rediscutir el contrato de ciudadanía con todos incluidos implicaría esto, la paridad implicaría esto, implicaría el reconocimiento de igualdad de jerarquías en la consideración pública. Y por eso es importante la paridad, por eso es importante pensar en una democracia paritaria, de la cual la representación paritaria en los cargos de representación es solamente un aspecto. Una democracia paritaria implica un reparto equitativo de los recursos de poder, de autoridad, económicos, culturales, sociales. Hoy el mundo, para que tomemos conciencia, las 2/3 partes del trabajo mundial, si tomamos el trabajo productivo remunerado en el mercado y el trabajo reproductivo realizado en la esfera doméstica, es realizada por mujeres, y las mujeres solamente participamos del 10% de la renta mundial y del 1% de la propiedad privada del mundo. Los temas que hoy están en agenda en relación con las mujeres son temas claves, son temas básicos. La cuestión de los femicidios y de la violencia de género es de las cuestiones urgentes. Viene aumentando mucho, entonces es normal que sea una de las cuestiones que aparecen primeras en la agenda. Supone que para tomar una decisión uno tiene que evaluar todas las alternativas disponibles, estudiar todas esas alternativas y luego elegir la mejor. Este modelo de toma de decisiones supone que el decisor tiene tiempo de estudiar, supone que además va a elegir la mejor alternativa y que la mejor alternativa se elige racionalmente. Es decir, supone una serie de tiempos, una serie de disposición frente a los problemas que muchas veces no se tienen. Muchas veces los problemas te explotan en la cara porque no lo supiste prever y resulta que hay que tomar una decisión medio a las apuradas, ¿no? Los modelos pragmáticos hay, digamos, dos estilos. El análisis de políticas públicas lo que va a decir es las decisiones hay que tomarlas, no necesariamente una decisión racional es la mejor, uno tiene que tomar lo que se adapte al contexto, estudiando el contexto, estudiando los actores y tomar una decisión que se adapte a ese contexto. A veces la mejor decisión racional no es la que se puede implementar en un determinado lugar. Entonces dicen, bueno, no, acá hay que analizar otras variables, por ahí no la mejor desde el punto de vista técnico, y la incremental del INPLO lo que dice, bueno, las decisiones se van tomando sobre la marcha, vamos tomando una decisión y vamos arreglando la cosa como se pueda, y vamos emparchando y seguimos, y bueno, a medida que van apareciendo problemas, los vamos resolviendo. Un estilo que uno lo puede reconocer habitualmente, ¿no? Y el del medio es una combinación un poco de los dos estilos, la exploración mixta de Amitai y Etzioni, supone, va a decir una cosa que me parece a mí muy importante, es decir, a ver, hay algunas decisiones de políticas públicas sobre las que no se puede improvisar, señores. No podemos tomar una decisión sin haber estudiado las alternativas. Por ejemplo, en política educativa, a ver, si uno, por ejemplo, tiene una fábrica, se fabrica y se equivocó y, qué sé yo, le salieron mal, no sé, cualquier aparato, lo que sea que esté fabricando. Y bueno, tira la producción, perderá unos mangos, pero a los alumnos no los podemos tirar por la ventana cada vez que nos equivocamos con la política educativa, ¿no? Hay políticas públicas que no se pueden cambiar todos los días, porque hay sistemas complejos que implican un montón de actores y impacto a largo plazo. Entonces, para ese tipo de políticas públicas, como la política educativa, la política energética,
estrategias armar, qué impacto va a tener esta decisión que vamos a tomar. No puedo equivocarme a los 6 meses de tener que cambiar de nuevo esa ley. Entonces, para eso hay que tomar decisiones racionales. Después dice, sí, los ajustes sobre esas grandes decisiones los podemos tomar incrementalmente. No tengo que reunir a 2.000 personas de nuevo para tomar una decisión de si tengo que ajustar algún tema puntual, ¿no? Y eso me lleva a esta cuestión, a lo que sería la división entre lo que son las políticas de Estado y las políticas de gobierno. Eso que dice Zioni, de tomar los grandes marcos de las políticas públicas de manera consensuada, de manera estudiada, de manera racional, nos lleva a pensar en políticas de Estado, es decir, políticas que pueden trascender a una gestión de gobierno y que para que trasciendan una gestión de gobierno justamente tienen que estar acordadas entre distintos sectores, entre los partidos políticos con representación parlamentaria, entre los sectores afectados por esas políticas públicas, porque por más que tengamos una democracia representativa, cuando discutimos temas relevantes es importante que se sienten a la mesa los sectores que directamente están vinculados con esa política pública, porque a veces en una campaña electoral no se discuten todos los temas y a veces uno vota un candidato por una serie de temas, pero hay alguno que no apareció y que resulta que después a mí me interesa tener mi voz en eso. Entonces, es importante pensar que las políticas de Estado tienen que tener eso, consenso de varios sectores para hacer esta tarea. Y las políticas de gobierno son aquellas que solamente dependen de la prioridad del Poder Ejecutivo de turno, que por lo tanto, bueno, pueden implementarse a manera de decreto, de plan, de programa determinado, pero que pueden terminarse absolutamente cuando termina la gestión de ese gobierno. ¿Cómo operativizamos las políticas públicas? ¿Cómo las aterrizamos? Hasta acá venimos hablando un poco a nivel general, pero las políticas públicas se van a implementar con leyes, decretos, planes, programas, y para analizarlas vamos a tener que tener en cuenta varias cosas. ¿Qué modelo de relación Estado-sociedad-mercado está vigente en el momento que tomamos decisiones? ¿Estamos en el marco de un Estado liberal, de un Estado de bienestar o de un modelo de Estado neoliberal? Que por lo tanto, digamos, los modelos de Estado van poniendo énfasis en distintas cuestiones, de acuerdo al momento histórico, van generando distintas relaciones entre el Estado y la sociedad. Las formas de gobierno, y acá no solamente hago referencia a la democracia versus autocracia, de distintas formas de gobiernos autoritarios, sino también estamos en un sistema presidencialista o un sistema parlamentario. En Argentina tenemos un sistema presidencialista, pero que también involucra una determinada relación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿sí? Un sistema presidencialista implica más división de poderes que un sistema parlamentario. Implica división de poderes. En cambio, en el sistema parlamentario hay una interdependencia entre el poder legislativo y el ejecutivo. De manera que acá el diseño institucional prevé que el poder legislativo controle al poder ejecutivo. Vamos a tener que mirar cuáles son los actores involucrados, cuál es la trama de relaciones que podemos reconocer entre los actores. No olvidarnos de ninguno también, porque en realidad a veces miramos una parte del problema y nos olvidamos de la complejidad de la trama de relaciones que involucra la cuestión. ¿Qué objetivos, intereses tienen esos actores? Tanto lo que nos cuentan como lo que no nos cuentan. Porque muchas veces aparecen determinados reclamos con una determinada presentación y resulta que por debajo hay otras cuestiones que no nos están contando y que son la verdadera razón por la que quieren manifestar eso, ¿no? Y a veces las políticas públicas van a permitirnos crear ciudadanía, van a permitirnos dar un salto cualitativo de donde veníamos para proyectarnos más allá. Entonces, a las políticas públicas las vamos a poder pensar como un proceso de satisfacción social, es decir, una
política pública que se piensa, se diseña y se implementa para resolver alguna situación de insatisfacción social, algún problema que surge desde la población, que llega al poder político y que frente a eso el poder político diseña alguna política pública para llegar a una situación de satisfacción social, es decir, para resolver ese problema. También hay políticas públicas que pueden proyectarnos hacia nuevos objetivos. No necesariamente las políticas públicas parten siempre de problemas. Por eso la cuestión del issue es un término más adecuado que lamentablemente no tiene una traducción específica en castellano. A veces las sociedades se plantean nuevas utopías, se plantean horizontes hacia donde quieren ir y no son necesariamente un problema que están discutiendo, bueno, hay que resolver esto concretos. En la calle tal hay un bache así de grande, hay que taparlo, hay que hacer algo, ¿no? Podemos pensar en otras cosas que por ahí no eran un problema urgente y que había gente manifestando en la calle porque quería parto humanizado o porque decía, bueno, vamos a democratizar las relaciones en las familias. No hay manifestaciones en este sentido, pero pueden ser utopías, pueden ser proyectos que una sociedad encare para mejorar la distribución, esa que veíamos hoy en el mercado de trabajo, para discutir la distribución de roles y de poder en las familias y para necesariamente avanzar hacia mejores democracias. En esto voy a tomar un lema que a mí me parece muy interesante de las anarquistas de principios del siglo XX en Argentina. Saben que las primeras luchas por los derechos de las mujeres en la Argentina las han llevado a cabo las mujeres socialistas y las anarquistas. Había a principios del siglo XX muchos centros de discusión política en las grandes ciudades del país, en característica, digamos, de cuña anarquista y socialista. Y el lema de las anarquistas decía, ni Dios, ni patrón, ni marido, y tenía que ver con, el lema era democracia en la calle, en la fábrica y en la casa. No es que, digamos, para matizar y para que se entienda bien, no es que renegaban del matrimonio de sus compañeros, de sus esposos. Lo que estaban luchando era contra las jerarquías. Estaban luchando contra las jerarquías en la calle, en la fábrica y en su casa. Entonces, estaban luchando contra el concepto propio de autoridad. ¿Ustedes recuerdan cómo se calificaba a los asesinatos de mujeres por parte de sus esposos o compañeros hasta hace muy poco tiempo? ¿Y cómo algunos medios todavía lo siguen diciendo? ¿Cómo se llamaban? Ahí lo dijo. Crimen pasional. Crímenes pasionales, ¿sí? Una cosa es definir un crimen pasional y otra cosa es hablar de femicidio. Es un tema que ingresa hace relativamente poco tiempo. ¿Qué hecho les parece relevante en la instalación de este tema? La chica francesa de Salta. El femicidio de las turistas francesas. ¿Qué otros hechos fueron relevantes para que empezara a ingresar la cuestión del femicidio como un Crimen de Barrera. el crimen de Barrera? ¿Qué más? La modificación del Código Penal en el 2012 incluye la figura del femicidio. Ajá, el de Vázquez, el de Callejero. ¿Y qué manifestación pública puso en la agenda esta cuestión? El colectivo Ni Una Menos. Muy bien, la marcha que se hizo el 3 de junio de 2015, que instala esto como un problema general, que lo instala como un problema público de características masivas y al que se suman miles de personas. Yo traje para compartir un poco algunos datos sobre ese tema del femicidio en la Argentina, ¿no? Como vemos, desde el 2008 al 2014, no traje los últimos datos porque no los tengo ahora, pero hubo un aumento importante de femicidios y en todos los femicidios hay femicidios vinculados. ¿Qué quiere decir femicidios vinculados? No solamente
son asesinadas las mujeres, sino que muchas veces los varones, los asesinos, también se matan luego de consumar el hecho. Pero una cuestión que se tiene bastante poco en cuenta, que de esos femicidios hay un montón de hijos e hijas que quedan solos. 2.196 niños y niñas que son víctimas de los femicidios vinculados. Hoy los tribunales internacionales de derechos humanos consideran al femicidio y a muchos casos de violencia de género como equiparables a la tortura y son en muchos casos calificados casi como crímenes de guerra. Están equiparados en la consideración de los tratados internacionales de derechos humanos como crímenes de guerra. De manera que ha habido un avance importante en la jurisprudencia internacional, también en la consideración de los femicidios como y que ha sido, digamos, también generado desde la academia, ¿no? Acompañando desde la academia esto de poder poner un nombre y apellido a los problemas. Los femicidios han aumentado. En los últimos años sigue en aumento. Los datos de este año es que hay una muerte de mujeres cada 18 horas. Hay más de una por día. Cuando hablamos de números, entonces ahí, digamos, podemos ver cuáles son las prioridades de la política. ¿Le ponemos plata, le ponemos energía en resolver los problemas sociales o no? Hay leyes que se sancionan, pero que luego no las reglamentan, y justamente la ley de violencia de género no se reglamentó en los aspectos que tenían que ver con la asignación de fondos. Cuando luego hay una manifestación masiva, empieza a haber un poco más de fondos. Hay ahora una propuesta, digamos un plan aprobado por el Consejo Nacional de las Mujeres, un plan de acción contra la violencia de género 2017-2019, que también está en la página del Consejo, que implica la inversión de bastante más presupuesto para este tema, de los cuales se prevén en los 3 años 600 millones de pesos para construir 36 hogares de protección integral distribuidos en todo el país, y en la parte previa, que era todo el presupuesto de insumos, de capacitación y demás, o sea que prevén en 3 años ejecutar 750 millones de pesos. Veremos qué ocurre, esperemos que esto se implemente. No solamente tenemos que estar en el Congreso pendientes de que los presupuestos se aprueben, sino que después tenemos que controlar que esos presupuestos se ejecuten y que no haya reasignación de los gastos para otro lado. Así que bueno, si esto se hace, en estos 3 años creo que tendremos más herramientas en cuestiones pragmáticas, concretas. No vamos a resolver con esto solo las cuestiones estructurales que pueden mencionar ahí. Eso no se resuelve con esta política. Se resuelve pensando en cómo redistribuir el poder en términos simbólicos y reales en una sociedad. Entonces, hay que trabajar en 2 planos. Las Naciones Unidas calculan, de acuerdo a datos comparados mundiales, que al menos 3 de cada 10 mujeres en el mundo sufren violencia de género o han sufrido en algún momento de su vida algún tipo de violencia de género. 3 de cada 10 mujeres, el 30% del mundo. Así que no tiene que ver con una cuestión racial, no tiene que ver con clase social, no tiene que ver con nivel educativo, no tiene que ver con ninguna variable que uno diga, bueno, sí, porque, qué sé yo, porque es pobre o porque... No. Atraviesa todos los sectores sociales, atraviesa todos los grupos étnicos, es un fenómeno de carácter mundial, la violencia. Así que por eso es tan difícil también resolverlo, porque tiene que ver con cuestiones que solamente quizás con la educación y con el paso del tiempo. Parte de la tarea que tienen quienes toman decisiones, es darle un mismo peso a todos los derechos y considerarlos de manera integral. Bien. Es verdad, digamos, que van a aparecer y que aparecen distintas consideraciones
consideraciones, que a veces intervienen en cuestiones religiosas, que intervienen en cuestiones culturales y demás, pero los estados tienen el deber de estar por encima de esas consideraciones parciales y tienen que promover esos derechos para todos. Cuando en algunos lugares del mundo, por ejemplo, en algunos lugares de África, ciertos sectores intelectuales justifican algunos atropellos violentos a los derechos humanos de las mujeres, como la ablación femenina, que es costumbre en algunos lugares de África. Bueno, el Estado, de acuerdo a las normativas internacionales de derechos humanos, establece que tiene que estar por encima de esas garantías, esos derechos humanos protegidos, por encima de cualquier cuestión religiosa que pueda parcializar. Hay cuestiones que no pueden ser entendidas como que bueno, que es costumbre de tal tribu, que es costumbre de tal lugar. Hay derechos humanos que están por encima. Y ese es. Cuando hablamos de políticas públicas, y especialmente cuando hablamos de políticas sociales, pero no únicamente, estamos hablando de creación de ciudadanía. Y ese concepto de ciudadanía es un concepto que ha ido variando, que se ha ido enriqueciendo y que ha ido modificándose a lo largo del tiempo. De acuerdo a un autor que se llama Marshall, esos derechos de ciudadanía se fueron dando en forma progresiva, aunque cuando nosotros analizamos el presente diríamos, bueno, no tan efectivamente, pero de hecho van apareciendo los derechos civiles en el siglo XVIII, empieza a aparecer la discusión de los derechos políticos en el siglo XIX, y para el caso de los varones en muchos casos se concreta, en el caso de las mujeres a lo largo del siglo XX, y los derechos sociales entran en discusión como parte constitutiva de la ciudadanía a mediados del siglo XX. Pero lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de ciudadanía es que la ciudadanía es un proceso que se va modificando, es decir, no es algo que yo adquiero exclusivamente con mi DNI y que porque nací en la Argentina ciertamente voy a tener, me van a afectar las leyes que se dicten que se sancionen en este territorio, a las que voy a tener que obedecer y a las que me voy a hacer ciudadano en función de la pertenencia a ese territorio. Esa ciudadanía se va a ir cambiando, se va a ir modificando de acuerdo a las condiciones, al contexto y a las condiciones históricas que van cambiando, ¿no? Y hay hoy como tres grandes ejes en el debate teórico sobre la ciudadanía, para ver qué vamos a entender por ciudadanía. El primer eje es ideológico y tiene que ver con la naturaleza de los sujetos que vamos a considerar ciudadanos. Y la pregunta de esto es ¿quiénes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos ciudadanos? El segundo eje es un eje más teórico que tiene que ver con el contenido de los derechos de ciudadanía. Y acá la pregunta es por los derechos universales. ¿Cuánto y qué alcance tiene esa universalidad de los derechos ciudadanos? ¿Cuán universales son? Aunque se mencionen como universales, no les creamos siempre a las palabras. Las palabras pueden esconder un montón de cosas, como hemos visto al principio cuando hablábamos de la ciudadanía diferenciada de varones y mujeres. Y el tercer eje es el eje político. ¿Quiénes tienen responsabilidad de asegurar esos derechos y deberes? Ciertamente hay una combinación en esa relación ciudadanía-Estado. Pero el Estado tiene una responsabilidad indelegable en asegurar y no violar y garantizar esos derechos. Ahora me interesa que pensemos juntos. ¿Ustedes consideran que hay diferencia en el ejercicio de los derechos de ciudadanía hoy, en el presente? ¿Hay diferencias entre los sujetos en el ejercicio de la ciudadanía? Estamos en el siglo XXI, año 2017. Todos ejercemos
nos igualan acá, en la ciudadanía formal, en aquella que tenemos como miembros de un Estado-nación, la pertenencia a un país y por la que nos atañe el ordenamiento jurídico de ese país. ¿Sí? Ahora, el punto es si efectivamente tenemos capacidad de ejercer los derechos, si lo tenemos una ciudadanía sustantiva. Una ciudadanía sustantiva no es solamente la igualdad ante la ley. Una ciudadanía sustantiva es una igualdad en el hecho de ejercer efectivamente esos derechos. Entonces ahí, a mí me interesa resaltar la idea de igualdad de uno de los politólogos más importantes del siglo XX, que es Giovanni Sartori, que murió hace 2 días, a los 90 y algo de años, 95, ¿no? Y Sartori habla de 2 tipos de igualdad de trato y de resultado igual. La igualdad de trato es esa igualdad en el punto de partida, es decir, es la igualdad ante la ley. ¿Sí? Nosotros decimos, todos tenemos derecho o todos tienen derecho a una vivienda digna, todos tienen derecho a un trabajo digno, todos tienen derecho y podemos seguir enumerando un montón de derechos, ¿verdad? Entonces, esos derechos, esa enunciación de los derechos, no quiere decir que efectivamente todos los habitantes de la Argentina tengan una vivienda digna o que todos los habitantes de la Argentina tengan un trabajo digno del cual poder tener una vida que satisfaga todas sus necesidades, ¿no? Necesito otras medidas que me ayuden a igualarme con los sectores más privilegiados y que no alcanza con la igualdad ante la ley. Si nosotros no generamos condiciones especiales para que estos que vienen desaventajados lleguen a la meta mejor, nunca van a estar en pie de igualdad. Del mismo modo sucede con el colectivo femenino. El colectivo femenino, por las razones que veníamos hablando de exclusión estructural, tiene problemas crónicos de exclusión en el sistema político. Las desigualdades no se van arrastrando a lo largo de la formación porque en realidad no hay políticas activas para mejorar las condiciones para que puedan llegar efectivamente a la meta quienes vienen desde condiciones desaventajadas en la cultura social. Digo esto en términos también con respecto al colectivo femenino. Las mujeres hemos conseguido una ciudadanía tardía en relación a los varones, con características diferenciadas, y luego de obtener el sufragio femenino en Argentina en el año 1947, no hemos logrado ocupar los puestos de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque hay una estructura patriarcal y cultural que nos aleja de los puestos de toma de decisiones. Y basta revisar la composición del poder legislativo histórico, nacional, provincial, de la provincia que quieras, municipal, del municipio que quieras, y no vas a tener cambios, vas a ver que solamente hubo una presencia importante de mujeres en la primera composición del Congreso de la Nación por influencia importante del Partido Peronista Femenino en ese momento, que hubo una presencia importante de mujeres, y luego de la caída del gobierno peronista en el 55 hay una retracción en la participación femenina y ningún poder legislativo tiene más del 5% de mujeres hasta la sanción de la ley de cupo. Y a veces no alcanza con la ley, es necesario tomar medidas adicionales. Por ejemplo, para las mujeres fue necesaria la ley de cupo, y ahora es necesaria la paridad, porque ya hemos dado un paso que ha generado una mejoría en la representación femenina. Ahora es necesario que discutamos la paridad, somos la mitad de la población mundial. Y esas diferencias no son solamente de género, hay diferencias de clase, de género, de diferencias étnicas, por grupos etarios, diferencias por orientación sexual. Hay diferencias de todo tipo que atraviesan las sociedades. Hay diferencias que nos van atravesando, inclusive se van sumando esas diferencias. No es lo mismo
las mujeres hemos sido discriminadas históricamente como colectivo social siempre a lo largo de la historia. Bueno, pero si además de mujer sos pobre, más discriminada que una mujer de clase alta. Si además de mujer pobre sos negra, pasás a ser un colectivo con mayores niveles de exclusión. O si sos una mujer integrante del pueblo originario. Entonces, podemos ir sumando exclusiones, esto que desde la teoría llamamos la interseccionalidad, la cuestión en cómo te atraviesan distintos tipos de discriminaciones estructurales, y entonces nos vamos a encontrar con que se van sumando esas diferencias de manera que van generando mayores niveles de exclusión. Por eso, la idea que les traigo para pensar es cómo hacemos para pensar políticas públicas con una inclusión ciudadana de todos, todas, todes, lo que implique las distintas orientaciones sexuales y géneros que puedan atravesarnos. Porque siempre se siguió suponiendo desde las leyes, desde los planes, que nuestro rol principal es la familia y que somos importantes por eso. Por eso también somos ciudadanas diferentes, porque nuestro principal rol para el Estado sigue siendo el rol reproductivo y de cuidados. ¿En qué países se avanzó mucho en temas de igualdad de género? En los países nórdicos, en los países escandinavos. En Suecia, en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca, en esa región del norte de Europa hay grandes avances en temas de igualdad de género. Justamente los países escandinavos tienen, digamos, los niveles más altos de educación en el mundo, tienen, por ejemplo, permiso de maternidad y paternidad compartido por un año. Cuando analizamos las horas de trabajo de una mujer, el día de una mujer dura 30 horas y el de un varón 24 horas. Y no es porque nosotras seamos mandrake y verdaderamente logremos estirar el tiempo o nos teletransportemos como en Viaje a las Estrellas, sino que porque verdaderamente la superposición de tareas y la doble jornada laboral en el mercado laboral productivo y remunerado y en el ámbito doméstico no remunerado, se van sumando tareas, y en la división de tareas domésticas las mujeres realizan en Argentina un promedio de 7 horas diarias y los varones 1 hora y media. En 1975 las Naciones Unidas convocan a la primera conferencia internacional sobre las mujeres, poniendo en agenda esta cuestión de la desigualdad. Empieza a haber una toma de conciencia mundial de todo esto que ustedes empezaron a meter acá. Hay una diferencia, hay discriminación. Las mujeres están en una condición de inferioridad en cuanto al goce efectivo de derechos en relación a los varones. Algo tenemos que hacer con respecto a esto, dicen las Naciones Unidas, y se empiezan a juntar. Cuando hablamos de políticas públicas de género, es importante que aclaremos una cosa. El término género no es sinónimo de mujeres. El término género se refiere a un sistema de relaciones sociales que involucra a varones y mujeres y que precisamente lo construye la teoría feminista para diferenciarlo de sexo, porque el término sexo hace alusión a que a las características anatómicas que tenemos varones y mujeres, y que tenemos diferente constitución anatómica, y como en base a esa constitución anatómica se construyó un imaginario, un ideario por el cual nos discriminan por tener una diferente anatomía y se jerarquiza de manera distinta esa anatomía, por esa razón la teoría feminista construye el término de género para revelar ese conjunto de características culturales, sociales, simbólicas que se asignan a lo que debe hacer un varón o a lo que debe hacer una mujer. Y entonces, eso que supuestamente la sociedad te asigna como rol, no es algo innato biológico, sino que es cultural y aprendido, y por lo tanto se puede cambiar. Las sociedades pueden cambiarlo. El término de género te permite pensar en eso, te permite
pensar ya no en identidades fijas, sino en identidades cambiantes. Esta idea de que tenemos jerarquías diferentes entre lo femenino y lo masculino, que hay patrones de interpretación androcéntricos de las prácticas sociales, de las leyes. Todas las disciplinas científicas son androcéntricas. ¿Qué quiere decir esto? Que todas fueron pensados para el sujeto masculino. Para implementar políticas públicas de género, primero que nada tenemos que crear un organismo adecuado para implementar esas políticas, que lo ideal sería que estuvieran en el rango ministerial. Hoy en la Argentina el Consejo Nacional de las Mujeres está como el cuarto rango allá abajo, porque el Consejo Nacional de las Mujeres depende del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, que a su vez depende del Ministerio de Desarrollo Social, que a su vez depende de Presidencia, con lo cual, o de Jefatura de Gabinete de Ministros, así que está como en un... debería jerarquizarse. Y el segundo paso es introducir la dimensión de género en todas las actuaciones del Estado. Y ahí, en ese sentido, ha habido históricamente 3 estrategias de intervención y hay 3 formas distintas de hacer políticas públicas con perspectiva de género. La estrategia de igualdad de oportunidades, la estrategia de acciones positivas y la estrategia de transversalidad o mainstreaming de género. Lo que hay que hacer es permear todas las políticas públicas con una perspectiva de género. Todo lo tenemos que hacer pensando en cuánto impacta cada decisión que tomo desde el Estado, cuánto afecta a varones y cuánto afecta a mujeres. Esta medida que estoy tomando, ¿contribuye a la igualdad o agiganta las brechas entre unos y otros? Porque a veces yo puedo resolver un aspecto puntual de una política, pero con eso genera una mayor brecha de desigualdad en otros. Entonces, eso es lo que tengo que pensar, y a eso me refería específicamente cuando hablaba que las políticas con enfoque de derechos humanos tienen que pensarse integralmente. No puedo ajustar una cosa y desajustar otra. Tengo que pensar siempre, la pregunta que me tengo que hacer es, efectivamente, ¿esto da un paso más hacia la igualdad o me agiganta más la brecha? No se trata acá de planificar políticas públicas con género solamente dirigidas hacia las mujeres, como si fueran un compartimiento estanco de la sociedad, sino que se trata de que el enfoque de género respetuoso del conjunto de derechos humanos impregne toda la política, todas las políticas públicas, la política de iluminación de las calles, la política educativa, la política de salud, toda la política de seguridad, todas las políticas públicas. En todas las políticas públicas tengo que hacerme distintas preguntas con respecto a si mejora o no mejora la relación de los colectivos desaventajados, si contribuye a mejorar las condiciones de ciudadanía de todos. La plataforma de acción de Beijing nos dio un mandato muy claro en la cuestión de las acciones afirmativas y en la transversalización de género en el Estado, que propone que los Estados parte de las Naciones Unidas, y la Argentina es un Estado parte de las Naciones Unidas, y es uno de los países que ha firmado el protocolo de acción de Beijing, que se terminó ratificando en el Congreso de las Naciones en el año 2006, es decir, que estos son compromisos contraídos por el Estado argentino y por lo tanto son obligación para nuestro Estado atenderlos. Para implementar políticas públicas con perspectiva de género podemos discutir un montón de la teoría y de lo que implican y de lo que tienen que tener los contenidos, y discutir acerca de la agenda pública que tenemos, y podemos pasarnos muchísimas horas ampliando estas cuestiones. Ahora, si no discutimos lo medular, que es la distribución de recursos, cuánta plata se asigna a las políticas públicas en distintos aspectos, vamos a avanzar poco y muy despacio. Entonces, uno de los próximos desafíos que tenemos en la Argentina se trata de poder avanzar hacia presupuestos públicos con perspectiva de género.